Bueno, hola a todos. Vamos a iniciar nuestro proceso formativo. Voy a compartirles la pantalla. Ok.
Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa de formación continua especializada. En nuestro programa mm, vamos a manejarlo en dos partes. La primera parte es la que tiene que ver con respecto a su video introductorio. El video introductorio ya está al alcance de ustedes. No vamos a conversar acerca de él. Está disponible en la plataforma. Recuerden que también se pueden comunicar con su docente utilizando el foro. ¿Sí? Bien. Nuestro programa de formación continua especializada tiene el apoyo del SENA, Fundem Caribe y ACOPI. Durante esta nosotros vamos a desarrollar varias unidades temáticas y en esta primera unidad temática tenemos la relacionada con los fundamentos macroeconómicos del sistema tributario. Ustedes ya tienen una lectura que está dispuesta. Ustedes lo que deben hacer es inicialmente escuchar el video introductorio, el video de cada módulo, el video de bienvenida, y leer el material que se encuentra disponible. También ustedes deben realizar una evaluación diagnóstica y posterior al estudio del material, ustedes realizan una segunda evaluación. De esa forma, luego tendremos nuestra reunión sincrónica, donde tendremos la oportunidad de conversar acerca de cómo se está desarrollando ese trabajo colaborativo, ese caso que ustedes están desarrollando. Muy bien. Este video de igual manera queda disponible para ustedes en la plataforma. Bien, dentro de los fundamentos macroeconómicos del sistema tributario, a saber, nosotros debemos entender que los fundamentos son las políticas económicas, financieras y tributarias del gobierno, ¿sí? Es la forma como él pronostica, proyecta y administra el crecimiento de su economía. Entonces, para poder realizar esto, el Estado se tiene que volver muy eficiente. Y para lograr esta eficiencia, busca a través de las reformas tributarias aumentar su capacidad financiera y la cantidad de dinero que puede recaudar por ese concepto, de manera que se pueda desarrollar las actividades que en principio son presupuestadas. En el marco de el sistema tributario, lo que se pretende es cumplir con la capacidad contributiva, el principio líder. Es decir, que en la medida que usted gane más, usted va a recibir, a pagar más. Se supone que deberíamos trabajar en función de eso, ¿sí? Entonces, digamos que el principio constitucional busca que exista equidad y un principio social de libertad entre todos. Eso es lo que se pretende. Lamentablemente, no en todas las ocasiones se puede lograr, ¿sí? ¿En qué consisten los impuestos? Los impuestos es algo que ya viene de mucha data. Es esa parte de la riqueza de las personas jurídicas y las personas naturales que tienen que aportarle al Estado, ¿sí? Que el Estado ha establecido como un lineamiento que permite recaudarlo. ¿Para qué? Recaudar fondos para administrarlos, ¿sí? Y emplearlos en el gasto público, en inversiones, desarrollo, eh, creación de mejor bienestar para toda la población, ¿sí? Entonces, dentro de estos impuestos, nosotros encontramos impuestos directos, indirectos y nacionales. Hay impuestos que son de carácter fiscal, extrafiscal y son mixtos. Entonces, primero miremos esta primera parte, las categorías de impuestos. Dentro de la categoría de los impuestos, nosotros tenemos algunos que son los de fines fiscales. Usted los utiliza exclusivamente para recaudar y aplicar en los servicios públicos, en las inversiones. Los extrafiscales ya tienen un propósito, es decir, son recaudados con un ánimo específico. Por ejemplo, la parte del tabaco y las bebidas alcohólicas. ¿Cuántas personas no nos logramos enfermar por todo esto?
¿sí? Entonces, tiene que todo esto va dirigido hacia la salud, ¿sí? Entonces, y finalmente hay otros que son mixtos, entonces ya sería la combinación entre el uno y el otro, ¿sí? Y dentro de nuestros impuestos directos, ya tenemos aquellos como directos, aquellos que recaen sobre la renta, sobre lo que nosotros nos ganamos, sobre nuestro ingreso. Ellos sí consultan nuestra capacidad de pago, ¿sí? Ellos se aplican y se recaudan directamente en quienes tienen ingreso o en cuyo patrimonio está grabado, ¿sí? Tenemos otros que son los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos recaen sobre la producción, recaen sobre todo, sobre una venta de bienes, la prestación de servicios, la importación, el consumo, etcétera. Estos impuestos en Colombia no consultan la capacidad de pago del contribuyente, ¿sí? Entonces, esa persona que está limpiándole vidrios a su carro, compró una Coca-Cola y pagó la misma cantidad de IVA de la Coca-Cola que usted también se estaba tomando. Ahí es donde nos damos cuenta que esos impuestos indirectos no discriminan en absoluto. Y tenemos los impuestos de orden nacional, tenemos los impuestos de orden nacional, departamental, municipal. Dentro de los impuestos de orden nacional, debemos recordar que estos son emitidos por el poder público y son sometidos a consideración al Congreso Nacional para su aprobación. Cuando ellos los hacen efectivos, se realiza esto a través de una sanción presidencial, cuando se hace la publicación en el diario oficial. Algunos de los impuestos de orden nacional son el IVA, la renta, el timbre nacional y algunas contribuciones especiales, como por ejemplo el impuesto para preservar la seguridad democrática o el gravamen del movimiento financiero. Recuerdo que el gravamen del movimiento financiero fue creado en una época donde hubo un desastre en el centro del país, en el eje cafetero. Se creó el 2% y ese 2% tenía un único propósito, ayudarles a ellos en todo ese proceso. Después ese 2% superó, fue ampliándose y llegó hasta el 4%. Eso fue hace más de 20 años. Entonces no hay nada más, gracias, no hay nada más permanente que lo temporal. ¿Sí? Ahí sí, nada que hacer con el gravamen financiero. Bien, dentro de los impuestos departamentales, nosotros tenemos impuestos al consumo de cerveza, de licores, cigarrillos, tabaco, ¿sí? Tenemos impuestos al registro, ¿sí? Impuestos como a los vehículos, que nos toca pagar todos los años, de motos, de carros. Tenemos sobretasa a la gasolina, ¿sí? En nuestro país vecino podemos comprar un galón de combustible casi $2. Casi $2 equivalen a casi 8.000 pesos. Bien, gran parte del componente de la gasolina en nuestro país tiene una sobretasa a la gasolina bastante grande, ¿sí? Los otros son los impuestos municipales. Las empresas pagamos industria y comercio, pagamos impuesto predial unificado en nuestras casas, tenemos que pagar impuestos sobre vehículos automotores, sobre tasa de gasolina también tienen ellos. Tenemos lo que tiene que ver con la delineación urbana, por construir una casita o un edificio. Y tenemos la que está en función de los impuestos de azar y los espectáculos. Ahora, las reformas tributarias siempre han sido un tema polémico, ¿sí? Nosotros en Colombia siempre hemos dicho que existe la necesidad de generar una reforma integral, estructural, que en verdad simplifique y que permita que el gobierno recaude más y que sea más eficiente en la lucha contra la evasión. Este señor, esta noticia que está aquí, más impuestos para los colombianos por la deuda del COVID, porque el COVID hay que pagarla, dice el ministro de Hacienda Carrasquilla. Mm, el ministro de Hacienda Carrasquilla, creo que más o menos en el mes de abril, no estábamos todavía en todo este tema de pandemia y ya el hombre estaba diciendo que había que hacer la reforma tributaria y casi lo linchan.
Estamos en el mes de octubre y el hombre vuelve a decir lo mismo, y pues bueno, el ministro de Hacienda es el que lo puede decir. Pero es difícil, en este momentico el Producto Interno Bruto de todo el país, lo que se gana el país, lo que vende el país, los ingresos del país, están comprometidos en un 60%, es decir, el 60% lo debe nuestro país. ¿Se lo debe a quién? Al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, todas estas entidades. ¿Sí? Bien, en nuestra siguiente unidad tenemos la intervención del Estado a través del presupuesto. Conozcamos un poco acerca de cómo se obtiene esto. Bien, la intervención del Estado la realiza a través de una creación de un presupuesto público. ¿Sí? En ella, nosotros tenemos una herramienta que nos permite tomar decisiones a los gobiernos territoriales, municipales, nacionales, a través del cual yo puedo desarrollar un programa de gobierno o un plan de desarrollo o impulsar, propender, propiciar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, del territorio. ¿Sí? Por ello es que nosotros debemos tener conocimientos y dominio acerca del tema. ¿Sí? No necesariamente lo que se gana en Bogotá o en Medellín o en Cali, en Bogotá, se queda en esos países, en esas locaciones, sino que también es redistribuido a otros lugares donde no tienen la posibilidad de obtener ingresos tanto como ellos. Así como ustedes tienen lugares en el país donde tienen regalías, tienen unos ingresos importantes y parte de ellos son distribuidos a nivel nacional. Entonces, el ciclo presupuestal implica un control, ¿sí? Un control que hace anual. Esto es cíclico, todos los años se vuelve a dar. Primero, nosotros hacemos una programación de un proyecto de presupuesto que de hecho en este momento se está realizando en nuestro país. Luego estamos haciendo la preparación de este proyecto ante el Congreso de la República, que quienes son los que van a aprobarlo. Se hace el estudio del proyecto y la aprobación por parte del Congreso de la República. Entonces tenemos los diferentes comités tributarios que ellos están manejando. Y finalmente se realiza la liquidación del presupuesto general de la nación. A partir de ahí comienza su ejecución. Y tenemos unos entes de control y vigilancia que están en función del seguimiento y la evaluación del mismo. Ese es nuestro ciclo presupuestal. Ahora bien, dentro del desarrollo de nuestro ciclo presupuestal, nosotros tenemos un presupuesto de gastos que se puede ejecutar a través de un PAC. Un PAC es un plan anualizado de caja. ¿Sí? El plan anualizado de caja les da diferentes alternativas para poder invertirlo. Por ejemplo, la primera de ellas puede ser en función a, vamos a colocarle aquí, en función a un certificado de disponibilidad presupuestal. ¿Qué es un certificado de disponibilidad presupuestal? Es la alternativa que tiene la entidad de decir, vea, yo esa plata la tengo destinada para entregársela a Giovanni Díaz, ¿sí? Pero todavía no está diciendo que esa plata es para mí. Cuando esa plata, ahí dice que está para consultoría, por ejemplo, pero no necesariamente dice que es para mí. En otra opción sería el registro presupuestal o el compromiso presupuestal. El compromiso es donde me están diciendo, no, Giovanni, no solamente es para ti, como me lo dijeron en el CDP, sino que ya me comprometí contigo, incluso lo he registrado. Finalmente llega el pago. Otra forma de realizar el presupuesto ha sido a través de la inscripción de proyectos en el banco de proyectos, de programas y proyectos, ¿sí? O manejar las reservas presupuestales y de cuentas por pagar, o si me lo permiten, realizar vigencias futuras, ¿sí? Intervenir vigencias que estarían en los siguientes periodos, ¿sí? Ahora bien, tendremos también una ejecución presupuestal de forma más sencilla. Yo realizo la apropiación de mis ingresos. En esta apropiación, yo determino que tengo un cupo asignado para invertirlo de esta manera y lo que tengo que buscar es a quién le voy a entregar este dinero. Eso es un compromiso presupuestal.
Cuando Giovanni presenta su factura, documento equivalente, yo ya procedo a realizarle el pago, ¿sí? De esta forma nosotros lo realizamos, ¿así? En la medida que va pasando nuestro proceso de formación, ahondaremos un poco más en ello. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a las finanzas públicas en el marco del sistema financiero internacional, ya entenderemos un poco más qué es lo que está pasando en nuestro país, por qué tienen que hacer una reforma tributaria, por qué me tienen que cobrar más, por qué me van a subir el IVA. Yo solo tengo memoria de un IVA del 16%, pero creo que antes estaba en el 12%, algo así. Ahorita estamos en el 19% y quién sabe si de pronto no lo pueda subir un poquito más, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una política fiscal. Una política fiscal es un conjunto de medidas que toma el Estado sobre el gasto, el endeudamiento, ¿sí? Y qué acciones tiene que cumplir para poder dinamizar nuestra política general, ¿sí? Entonces, la política general de economía del gobierno persigue tres objetivos. Primero, la asignación eficiente de unos recursos, unos ingresos, gastos, la redistribución del ingreso y la estabilización de las fluctuaciones, ¿sí? Entonces, dejemos de hablar del Estado y hablemos de la casa, ¿sí? Sencillo. ¿Cuál es la política fiscal de su casa? ¿Sí? Llegó el señor de la casa, llegó la señora de la casa, ¿cómo es el proceso? ¿Sí? Si el señor de la casa está trabajando, listo, ¿qué trabajo está haciendo la señora de la casa? Vea que la señora de la casa tiene que administrar el presupuesto, tiene que administrar los niños, tiene que estar pendiente de lo que están haciendo en la casa, ¿sí? Tiene que manejar las finanzas, tiene que estar, ok, cada quien tiene su rol, ¿sí? Entonces digamos que se genera la renta, los ingresos entran por un canal y tiene otra persona que administra los recursos, ¿sí? Pero si los ingresos no pueden ser más, quien está administrando los gastos ya tiene una política distinta, ¿sí? Entonces ya tiene que administrar esto. En el Estado también lo hacemos de igual manera, ¿sí? Con la diferencia que nosotros lo hacemos a través de dos lineamientos. El primer lineamiento es una clasificación económica y otra funcional, ¿sí? En la clasificación funcional, nosotros lo hacemos en función del gasto público, es decir, nos centramos en el propósito o en la función de las transacciones que se van a realizar. Por ejemplo, buscamos relación costo-beneficio. ¿Qué nos va a implicar costo-beneficio? Casi siempre nos vamos en la clasificación económica, donde el gobierno tiene un interés desde un punto de vista económico y financiero, independiente de esa relación costo-beneficio. ¿Sí? Entonces, ejecutar algo en particular sin pensar en costo-beneficio es lo que últimamente hemos notado, ¿sí? Bien, en este caso entendamos que el contexto internacional noticia a nosotros, oiga, usted tiene que administrar de manera apropiada sus recursos porque usted me debe una plata. Hoy en día, Colombia debe el 60% de sus ingresos, entonces, así como cuando tenemos una deuda en una empresa, tenemos una deuda con un banco, la deuda con el banco siempre nos va a decir, oiga, mándeme los estados financieros para saber que también van sus finanzas, que también está su plática. Y en el caso de nosotros, la OCDE o el Banco Mundial nos está diciendo, oiga, ¿cómo van esas finanzas? Necesito que aumenten más los ingresos, porque ya tú no puedes disminuir más los gastos. Bien. La otra es la relacionada con la política cambiaria. ¿Y de qué forma esto nos afecta a nosotros? ¿Sí? Mm, entendamos lo siguiente. La política cambiaria tiene que ver en función a las monedas, ¿sí? A la devaluación de las monedas. ¿Cómo quieren el dólar? ¿Cómo les gustaría tener el dólar? Pero está altísimo ahora, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí es donde tenemos esa polémica, ¿sí? ¿Qué pasa con, me sirve un dólar barato? Porque entonces ya promueve las importaciones. ¿Me sirve un dólar alto? Porque yo favorezco a las exportaciones. Sí, pero ¿qué pasa? Que aquí no son muchos los que exportan. Sí, el que exporta es el Estado a través de Ecopetrol. Ah, bueno, entonces sí les conviene.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que se busca es controlar la inflación. Durante este año la inflación, desde el año 2020, la inflación ha sido incluso negativa, ¿sí? En todo caso, el Estado colombiano tiene dentro de su política cambiaria propender porque se disminuya la inflación y no le da tantos límites a la depreciación del tipo de cambio. Se considera que los movimientos del tipo de cambio y la inflación se pueden controlar solos y eventualmente cesarán, generando una estabilidad de precios. Aunque eso se lo tienen que decir a aquellas personas que hacen importación de insumos agrícolas. Cuando el insumo agrícola tenemos que pagar más dinero por los dólares que nos cuesta, más pesos por los dólares que nos cuesta, ¿a quién le toca asumir ese mayor dinero? Al agricultor, posteriormente al productor y finalmente a los consumidores. Entonces ahí es donde se encuentra un poquito difícil la situación. Bien, y finalmente llegamos a las funciones del Banco de la República. ¿Qué creen ustedes que es el Banco de la República? Ya ustedes leyeron, hicieron su lectura. ¿Cómo vieron eso? Bien, entonces conozcamos un poco. El Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única y es administrativamente autónomo, patrimonial y técnicamente ejerce unas funciones amplias. Y de acuerdo con la Constitución, él tiene que preservar la capacidad adquisitiva de nuestra moneda, de nuestros billeticos, de nuestras moneditas, ¿sí? Eso lo tiene que hacer en coordinación con la política económica general. Y lo que él busca es estabilizar el producto, el empleo a niveles sostenibles. Y eso se hace a través de la inflación. Es la bandera que ellos están manejando. Entonces, en el ejercicio de esto, ellos administran las políticas que consideren necesarias para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal funcionamiento de pagos y la estabilidad de la moneda. Entonces, miren que este es algo que viene desde la Constitución. Dentro de los atributos que tiene es que el Banco de la República es una autoridad monetaria, cambiaria y crediticia quien toma decisiones de política monetaria, ¿sí? Dentro de su estrategia está la inflación como un objetivo, mantenerla bien bajita. Yo recuerdo, me contó una persona de mucha edad, que más o menos por allá como en el año 80, los, la inflación llegó a ser como del 80 y pico por ciento. Perdón, lo siento, del 30 y pico por ciento. Entonces, un vehículo viejito que usted tenía, lo que hacía era que subía de precio. ¿Qué tal? Eso pasaba en los años 80, eso me contaron. Llegó al 30 y pico por ciento, 33, 35% de la inflación. Hoy en día estamos, posiblemente el año 2020 no supere el 2.3 de inflación. También son una autoridad en la política de intervención cambiaria, ¿sí? Ellos pueden regular la moneda, la devaluación que tenemos nosotros frente al dólar. ¿Cómo hacen eso? A través de unos encajes de colocación de dinero o de compra de divisa o venta de divisa. Y la otra es la relacionada con la política crediticia, dentro de las más importantes. En la política crediticia, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que ellos establecen unas tasas. Y esas tasas que establecen corresponde a la que toman como referencia las demás entidades financieras. Entonces, ahí es donde viene su segundo punto de apoyo. Ellos son prestamistas en última instancia de algunos establecimientos de crédito. También apoyan el funcionamiento adecuado de los sistemas de pago y prestación de servicios a las entidades financieras. Producen y distribuyen dinero. Administran nuestras reservas internacionales, esas reservas internacionales de oro que subieron abruptamente ahorita con ocasión de la pandemia, ellos las administran. Ah, la vendieron. Se me olvidó, lo siento. Ellos administran eso. Hacen la contribución a la generación del conocimiento porque hacen inversiones en cultura,
por ejemplo, la Casa de la Moneda, bibliotecas, ¿sí? Y tiene algunas atribuciones adicionales. Muy bien, damas y caballeros, entonces ustedes con esto tienen un breve resumen de nuestra unidad temática. Seguiremos comunicándonos a través de nuestra plataforma. Estaremos muy pendientes del avance de sus trabajos. Cuenten conmigo, pueden comunicarse constantemente a través del foro. Espero que sigan avanzando y cualquier duda estaré muy atento a ustedes. Les deseo un feliz resto de semana. Que estén muy bien.